Esta es una foto real de Numa Turcati. Es el protagonista de La Sociedad de la Nieve, la más reciente película que cuenta la travesía del accidente aéreo en los Andes en 1972 y que está basada en el libro del mismo nombre del uruguayo, escritor y amigo de los accidentados Pablo Bierzi. Antes de la montaña, Numa no formaba parte del equipo de rugby, ni había estudiado en el colegio Estela Maris. Jugaba al fútbol en el club San Ignacio de Loyola y en esa liga era el alma del equipo. Hoy, ese mismo club lleva su nombre. En ese momento, en 1972, estudiaba Derecho y fueron sus amigos Pancho y Gastón quienes lo invitaron al viaje. No conocía realmente al resto y ya le había dicho a su madre que para marzo del 74 se recibía de abogado. En una entrevista que le hicieron a su madre unos pocos años después del accidente, ella comentaba que Numa era un tipo insobornable, pero que la sorprendía la actitud reticente que tuvo Numa a la hora de alimentarse de los cuerpos de sus amigos. Pero aún así lo respetaba, porque reconocía que su hijo era muy coherente en lo que hacía. A Numa Turcati los sobrevivientes lo recuerdan como una persona tan íntegra y desinteresada, el caso contrario del egoísmo, que entregó todo lo que tenía y no se reservó nada para él. Numa tuvo una presencia activa en la vida en la cordillera y posteriormente en la mente de sus amigos y hermanos de la nieve. Había subido a la montaña en la primera expedición y fue a otra que casi lo mata a él y a sus dos compañeros. Trabajó con desesperación para salvar a sus amigos después de la avalancha. Cumplió 25 años cuando estaban sepultados por el alud, ahí, bajo la nieve. Y según cuentan los sobrevivientes, a Numa le curaban las heridas y no se quejaba. Ya al final casi no comía. La herida en la pierna que en la película Numa se hace tratando de salir después de la avalancha, sí sucedió en la vida real, pero no se sabe a ciencia cierta en qué momento. Al final, el sistema inmunológico de Numa estaba tan debilitado que contraía infecciones una y otra vez, aunque los doctores de la montaña hicieron todo lo posible por salvarlo. Numa se fue apagando y un día se murió. Y cuentan sus amigos que ese día todos se murieron un poco con él, pero que precisamente su muerte fue el motor que impulsó los eventos que llevarían al rescate. Se murió gente que mereció grandes premios, ¿verdad? Como Numa Turcati el 11 de diciembre, el último. 50 años después seguimos regresando a la historia, recontándola y reviviéndola. Es una historia que atrapa y que logra despertar la empatía de quien la escucha, porque lo que se vivió en las montañas es muy real y a la vez imposible. El 12 de octubre de 1972, el equipo de primera división de rugby, el All Christians Rugby Club, de exalumnos del colegio Estela Maris, viajaba desde Carrasco, Uruguay, hasta Santiago, Chile, para un enfrentamiento amistoso con el equipo All Boys. El equipo estaba formado por ex estudiantes del colegio, todos muy jóvenes, muchachos universitarios de una zona privilegiada de Montevideo. Habían alquilado un avión de la Fuerza Aérea Militar Uruguaya, el Fairchild F-227, con 45 lugares, y lo habían hecho a un precio fijo. Por esa razón, no viajaba solo el equipo, sino que iban más personas, porque naturalmente, mientras más personas viajaran, más baratos saldrían los boletos. Así que los jugadores convencieron a amigos y conocidos para que se les unieran en el viaje. Muchos se animaron porque se trataba además de un fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre y los boletos estaban en precio muy económico. Pero fue un viaje desde el inicio lleno de casualidades y de premoniciones, como por ejemplo lo que le pasó a Eduardo Strauch, de 25 años, que antes de abordar se dio cuenta de que le faltaban su billetera y sus documentos de viaje y estuvo a punto de no subir al avión. Pero los muchachos alcanzaron al hermano de Eduardo, que aún estaba en el estacionamiento del aeropuerto, para que fuera a buscarlos. E increíblemente, los documentos y la billetera llegaron 8 minutos antes de que el avión despegara. Esos mismos documentos se perderían nueva vez en la montaña, en el accidente, y los encontraría el montañista mexicano Ricardo Peña en el 2005, 33 años después. Otro detalle es que hubo un pasajero que debía tomar el vuelo y no lo abordó. Se trataba de Tito Regules, quien la noche anterior se había quedado despierto hasta muy tarde y se quedó dormido. Se salvó de estar en el accidente, pero moriría unos 20 años después al quedarse dormido al volante. Como Tito no subió al avión, su lugar lo ocupó la señora Graciela Marini, que debía viajar de urgencia a Chile para la boda de su hija.
A las 8:05 de la mañana, el pequeño avión partió rumbo a Santiago con 40 pasajeros y 5 tripulantes. El coronel Julio César Ferradas era el piloto, quien había atravesado los Andes unas 29 veces, y el copiloto era Dante Héctor Lagurara, quien estaba siendo entrenado. El viaje debía atravesar la cordillera de los Andes hasta Chile y durar apenas unas 3 horas. Pero cuando estaban volando cerca de Mendoza, Argentina, se les informó a los pasajeros que se debía hacer una parada técnica por mal tiempo, por lo que pasarían esa noche ahí en Mendoza. Esa noticia no fue bien recibida por los pasajeros. Al día siguiente el tiempo no mejoraba, pero estaba prohibido que un avión militar extranjero permaneciese en suelo argentino durante más de 24 horas, por lo que si no partían hacia Chile deberían regresar a Montevideo. Así que a las 2:18 de la tarde, el avión despegó rumbo a Santiago. Antes de abordar nueva vez en Mendoza, Gustavo Cervino tuvo una premonición, que incluso llegó a mencionarle a Esther Nicola, quien también viajaba en el avión. No quería ya subir al avión, porque sentía que se podía caer. Para su sorpresa, Esther le contestó que ella pensaba igual. Después de 1 hora de vuelo, la nubosidad y el mal tiempo provocaron que los pilotos no pudieran ver con claridad e informaran a Torre de Control que estaban sobre Curicó, listos para girar y tomar dirección norte hacia Santiago. La Torre de Control los autorizó a descender unos 3.500 metros de altura, pero la verdad es que aún estaban atravesando los Andes, y cuando el piloto giró hacia el norte creyendo que se dirigía a Santiago, solo se estaba adentrando más en la cordillera. ¡Ole, ole! Todavía me acuerdo que un chico agarró el micrófono y dijo, por favor, átense los cinturones para que no se desparramen los cadáveres. Era todo broma. Dentro del avión, el ambiente, que hasta el momento era muy festivo y de alegría, cambió cuando un miembro de la tripulación les pidió abrocharse los cinturones. Sale alguien de la cabina del piloto y dice, señores, aprontémonos de que vamos a bailar un rato. No me olvido de eso, de la palabra bailar. A partir de ahí iniciaron las bruscas turbulencias. Muy pronto, en segundos apenas, los viajeros supieron que el avión iba a estrellarse. A las 3:30, más o menos, el avión chocó una de sus alas con la montaña, lo que hizo que se partiera en dos, la cola cayendo separada y el resto del avión, la parte delantera y más amplia, se deslizó completa hasta detenerse en el Valle de las Lágrimas. Otro dato curioso es que el valle, irónicamente, ya tenía ese nombre cuando sucedió el accidente. Inmediatamente empiezan a vivirse en lo que queda del avión momentos de caos. Los que salen ilesos se dan cuenta que hay una gran cantidad de heridos porque los asientos se fueron hacia adelante apilándose y que muchos han salido volando por la parte trasera al despegarse la cola. Algunos salvaron la vida porque precisamente cambiaron de lugar con esos compañeros y otra vez estaban esos giros del destino. Como el caso de Coche Inciarte, quien fue invitado por su mejor amigo Gastón a sentarse a su lado, pero otro se sentó antes y él tuvo que irse más hacia adelante. Esto le salvó la vida. O el caso de Gustavo Cervino, que justo cuando el avión chocó se puso de pie antes de que el avión se partiera, salvando así su vida porque su asiento salió volando. La parte delantera del avión se recogió tanto que atrapó a los pilotos contra el tablero. En el caso del piloto, falleció en el acto, pero el copiloto quedó agonizando y así lo encontró Moncho Sabela cuando se aproximó a la cabina momentos después de la caída. Dante Lagurara repetía que pasaron Curicó, ya que nunca se percató de que en realidad esto era un error, así que los sobrevivientes también asumieron ese dato como válido, y desde el primer momento no sabían en realidad dónde estaban. Otro detalle sobre ese momento y que se excluye de la película es que el copiloto les rogó a los muchachos que le ayudaran a morir con el revólver que estaba en la cabina. Al ver que estos intentaban sin éxito liberarlo, el grupo se negó al pedido del copiloto y desde ese mismo momento el revólver estuvo guardado separado de las balas y prácticamente oculto. De los que cayeron por la cola se sabe que solo sobrevivió Carlos Valeta, a quien vieron a lo lejos confundido caminando, pero aparentemente cayó por un precipicio y no volvieron a verlo hasta meses después cuando encontraron su cuerpo. De los 45 pasajeros que viajaban en el Fairchild, al caer la noche quedaban 32 personas con vida. Esa primera noche fue especialmente terrible. El frío recrudeció bajando la temperatura a por lo menos 30 grados. Además, el ruido provocado por los heridos era insoportable. Siempre se menciona el sufrimiento de la señora Graciela Marini, quien estaba malherida y consciente,
y quien se quejó durante toda la noche por el dolor que estaba sufriendo. Esa primera noche fallecerían 3 personas más: Panchito Aval, Julio Martínez Lamas y el copiloto Lagurara. Además, la señora Graciela fallecería pocas horas después del amanecer, por lo que para el segundo día había 29 personas con vida. Este número se iría reduciendo poco a poco. En el caso de Nando Parrado, quien no tenía puesto el cinturón al momento del impacto, y estaba tan mal herido en el área de la cara y la cabeza, que en un principio lo pusieron fuera del avión con los fallecidos, porque pensaban que había muerto. Luego, cuando se dieron cuenta que respiraba débilmente, volvieron a entrarlo al fuselaje. No se percataron que la cabeza de Nando, aún inconsciente, estaba al descubierto, y sin quererlo, le ayudaron bastante, porque su herida en la cabeza, abierta y muy grave, quedó expuesta al hielo, y eso redujo la inflamación. Nando no se despertó hasta el tercer día, para descubrir que su madre, la señora Eugenia, que lo acompañaba en el viaje, había fallecido, y que su hermana Susie estaba grave e inconsciente. Además de los heridos, muchos de los jóvenes estaban en shock y hablaban incoherencias. En el segundo día del accidente ya empezaban a repartirse roles, motivados por quien era el capitán del equipo de rugby, Marcelo Pérez del Castillo. A Roberto Canessa y a Gustavo Cervino les tocaba ser de médicos, porque ya asistían a la Facultad de Medicina, aunque Roberto estaba apenas en segundo año y Gustavo recién ingresado. Otros, los más jóvenes, limpiaban el avión. El grupo se había clasificado de manera natural, entre los mayores, que en realidad tenían entre 25 y 36 años, y los más jóvenes, que eran los que tenían de 18 a 25. Pero todos cooperaban entre sí de la manera que podían. Todos aprovechaban cualquier habilidad o aptitud que tuviesen en beneficio del grupo. Fumaron constantemente, como se muestra bien en la película, durante el viaje, y nunca le faltaron cigarrillos porque 2 de ellos trabajaban en la industria tabacalera y llevaban suficiente en el equipaje. Adolfo Strauss, con su ingenio, encontró una solución de emergencia a 2 problemas que tenían: la falta de agua y el resplandor del sol sobre la nieve que les afectaba los ojos. Ideó junto a sus 2 primos, Eduardo Strauss y Daniel Fernández, un sistema para derretir la nieve y embotellarla para luego poder beberla. También improvisó unas rudimentarias gafas para que todos pudieran proteger los ojos. Se les ocurrió que también podían usar las almohadillas de los asientos para ponerlas bajo los pies y no hundirse en la nieve cuando caminaban. Roberto Canessa ideó unas camillas que quedaban más altas dentro del fuselaje para poner a los heridos y así retirarlos del suelo donde eran apretados y pisoteados sin querer por los demás. Hizo unas especies de hamacas que colgó del techo del fuselaje y que, si bien brindaban a los heridos algo de alivio al dolor, tenían la desventaja de ser lugares muy fríos, donde no se podían beneficiar del calor humano que desprendía el grupo cuando dormía abrazado por la noche. Además, estaban pegados a las partes metálicas del avión, que estaban casi siempre congeladas. En las hamacas estaban Rafael Echavarren, cariñosamente el Vasco, con una herida grave en la pantorrilla, y en la otra Arturo Nogueira, quien tenía ambas piernas quebradas. Ambos, desde las hamacas, cooperaban como podían con las manos y animaban con su fe y perseverancia al resto del grupo. En ocasiones también estaba con ellos Álvaro Mangino, quien se había roto una pierna en el accidente. Pronto, las esperanzas de rescate del grupo empezaron a disminuir. Cuando pasaban los días y los aviones de búsqueda se escuchaban cada vez más lejos, ya se hacía evidente que lo que habían conseguido para comer y beber en las valijas, y que hasta el momento habían racionado, empezaba a agotarse. Un cuadradito de chocolate por cabeza por día, empezabas a sentir hambre, una tapita de licor y nada más, ¿verdad? Al 8º día del accidente ya empezaba a ser obvio que sin alimento no sobrevivirían mucho más tiempo, y algunos ya sugerían que había que alimentarse de los cuerpos de los fallecidos. En ese momento, algunos rechazaban tajantemente la idea para sí mismos. El primer paso lo dieron quienes habían asumido el papel de médicos en la montaña, Roberto y Gustavo, además de Adolfo y sus primos, quienes tomaron la difícil decisión de tomar ese primer paso y empezaron a cortar tiritas de los cuerpos de los fallecidos. En ese momento, un grupo aún se resistía a comer, especialmente Marcelo, el capitán, Numa Turcati y el matrimonio Metol, compuesto por Liliana, de 34 años, y Javier, de 36. El tabú estaba roto. Yo soy sincero, yo no era valiente. Y no me oponía a que lo hicieran, pero no me animaba a hacerlo. Pero todo tomó un vuelco inesperado el 10º día del accidente, cuando encontraron una pequeña radio en las valijas y Roy pudo repararla.
Al encender la radio, una de las primeras noticias que escucharon es que habían suspendido la búsqueda del avión y retomarían la búsqueda de cadáveres a finales de enero, cuando las temperaturas subieran. Esta noticia caló muy hondo en el ánimo del grupo, porque ahora se quedaban a su suerte, totalmente solos en la inmensidad de la nieve, y además los daban a todos por muertos. Gustavo Nikolic, a quien llamaban Coco, pronunció la famosa frase: «Muchachos, voy a dar una mala noticia y una buena. La mala, no nos buscan más. La buena, ahora tenemos que salir solos». Con mucho pesar, los que aún se negaban a comer empezaron a hacerlo después de ese día, porque comprendieron que era la única esperanza de regresar a sus casas. Los miembros del grupo de sobrevivientes además daban el permiso a sus compañeros para que en caso de morir utilizaran también sus cuerpos. El mismo día que empezaron a comer, murió Susi, la hermana de Nando. Como para todo, hasta el momento, el grupo también ideó una logística para el asunto del alimento. Los primos, Eduardo y Adolfo Strauch y Daniel Fernández, eran los encargados de la primera y más dura etapa. Seleccionaban los cuerpos y hacían los cortes, separando las partes del cuerpo y evitándole al resto del grupo saber a qué amigo pertenecía. Esas posiciones eran limitadas al mismo grupo. De esa manera, el resto no se enteraba cuáles cuerpos estaban usando específicamente. Otro grupo cortaba trozos más pequeños. Al día de hoy, los sobrevivientes se han reservado las identidades de los cuerpos que sí tuvieron que utilizar, aunque sí han confirmado que no tocaron los cuerpos de Liliana y la madre y hermana de Nando. Con el paso de los días se dieron cuenta de que no podían limitar lo que consumían de los cuerpos, por lo que utilizaron también los huesos y órganos internos. Los huesos los raspaban para utilizar el polvo que conseguían. Casi nunca cocinaron la carne, y por cocinarla me refiero a ponerla al sol. Normalmente la tragaban con un puñado de nieve para disimular la textura. Como era un hecho que la ayuda no llegaría, la idea de Nando Parrado de salir tomaba fuerzas, ya que era quizá la única salida que en realidad tenían. Desde casi el inicio del accidente, se formaban expediciones, esto es, que salían de 3 a 4, a buscar otras partes del avión o a intentar conquistar alguna cima para poder ver más allá de las montañas. La primera expedición más elaborada estuvo compuesta por Gustavo Cervino, Numa Turcati y Daniel Maspons. Querían llegar más alto para ver mejor y quizás encontrar la cola donde Carlos Roque les había dicho que estaban unas baterías. El grupo creía que quizá podían arreglar la radio del avión. Partieron a las 9 de la mañana del 11º día en la cordillera y un día después regresaron destruidos, física y moralmente. Comprobaron que después de pocas horas caminando, el fuselaje del avión blanco ya ni siquiera se veía sobre la nieve, lo que les confirmaba que nadie los vería. Terminaron por alejarse demasiado y pasaron una noche en la intemperie de la que casi no regresaban. Tuvieron que pasar hasta el amanecer dándose golpes para mantener la sangre circulando por el frío, y encontraron únicamente la hélice y algunos cuerpos de los fallecidos que habían salido volando. Gustavo Cervino perdió la visión temporalmente durante esa expedición, pero precisamente esa salida les serviría para prepararse mejor para las demás. El mismo Gustavo Cervino se había dado la tarea de en un bolso reunir todo lo que se pudiera de los amigos fallecidos para llevarlo a sus familiares, mientras que algunos escribían cartas a sus novias y a sus seres queridos, como el caso de Arturo Nogueira y Gustavo Nikolic. Tintín y Roy, con la cámara del papá de Roy que había llevado tomarían las fotografías que luego le darían la vuelta al mundo. Desde el 24 de octubre hasta el 27 de octubre, nevó tan intensamente que el grupo apenas podía salir del fuselaje. El día 29 hacía muchísimo frío y el grupo entró antes ese día. Entró aproximadamente a las 4:10 de la tarde. Dentro del avión había también dinámicas para dormir. Algunos dormían directo en el piso y otros aprovechaban la curvatura que hacía el piso con la pared del fuselaje y dormían en esa especie de arco que se formaba y quedaba más alta que el suelo. Luego se cambiaban la siguiente noche, los del piso a la pared y viceversa. Una noche, una parte dormía más cerca de la abertura del avión, que cubrían con maletas para evitar que el frío entrara totalmente, y otro grupo dormía en la parte contraria, más cercana a la cabina. Luego, cambiaban. Como todos conocían esa rutina, todos aceptaban conforme lo que les tocaba. Pero esa noche, la noche del 29, curiosamente, hubo 3 cambios, y esos cambios afectaron el destino de 3 personas. Diego Storm cambió con Roy Harley. Marcelo, el capitán, le pidió a Coche Inciarte cambiar porque estaba súper cansado.
Y por último, Gustavo Nikolic le pidió a Gustavo Cervino cambiar. Roy Harley fue el primero en darse cuenta de lo que ocurría, cuando una vibración y un fuerte sonido movieron el fuselaje llenándolo por completo de nieve. Era una avalancha. Fue el primero que pudo quitarse la nieve y de pie se dio cuenta que todos habían quedado sepultados, a excepción de los heridos de las hamacas, y de repente, según cuenta, sintió él que sería el miedo más grande de todo el accidente para él. Y era el miedo a quedarse completamente solo con los heridos. Empezó a escarbar cuando ve que hay manos que surgen de la nieve y los va sacando desesperados, sabiendo que se les acaba el tiempo. Todos los que salen siguen escarbando, pero el espacio era muy reducido y la nieve que entró no les había dejado espacio ni para moverse, por lo que los que salían de manera inevitable pisaban en la oscuridad a los que estaban debajo. Empezamos a escarbar, empieza a salir gente, empieza a salir manos, yo escarbaba y llegaba a la cara y le dejaba un agujero y ahí me iba a escarbar a otro. Esa noche de la avalancha no salieron 8 personas. Liliana Metol, quien era la que con sus palabras de afecto y apoyo fungía como madre del grupo, el capitán del equipo, Marcelo Pérez del Castillo, Gustavo Coco Nikolic, Diego Storm, Juan Carlos Menéndez, Carlos Roque, quien era el último miembro de la tripulación con vida, Daniel Maspons y Enrique Platero. Todos los sobrevivientes coinciden que el día de la avalancha marcó un antes y un después en sus días en la cordillera. Luego de la avalancha quedaron 19 personas vivas y atrapadas dentro de un avión lleno de nieve, con cuerpos sepultados durante 3 días, por lo que con mucho pesar tuvieron que alimentarse de los cuerpos que estaban dentro del avión, porque no podían salir por el mal tiempo y porque el avión completo en sus afueras estaba sepultado. Después de la luz, la idea de salir a la montaña era la única idea. Para la expedición final debían elegir a los más fuertes, ya que para ese entonces, el 1 de noviembre, cuando empiezan a organizarse, han pasado 3 semanas y el grupo está reducido y enfermo. Sufren de desnutrición, mal de altura, noches completas sin dormir, el frío paralizante, la muerte de los amigos. Están en su mayoría todos muy débiles, así que se decidió que se prepararían para esa salida definitiva a Tintín Vicintín, a Nando Parrado y a Roberto Canessa. Los elegidos para salir gozaban de ciertos privilegios, más comida y acceso a las mejores piezas de ropa y zapatos que eran vitales para poder caminar en la nieve. Además, podían descansar más que el resto para preservar la poca energía que tenían. El 15 de noviembre salieron a lo que sería la 4ª expedición. Eligieron ese día porque, según Pedro Algorta, ese día iniciaba el deshielo en los Andes. Ese mismo día también tristemente fallece Arturo Nogueira, quien estaba en una de las hamacas para los heridos. Los expedicionarios salen del fuselaje, pero solo 2 días después regresan porque comienza a nevar, así que vuelven a salir 2 días después y encuentran la cola del avión, con maletas, y encuentran otras cosas como ron, cigarrillos, azúcar y las baterías que había mencionado Carlos Roque. Intentan seguir en esa dirección, pero se les hace imposible continuar. La noche los atrapa y casi los devora. Al día siguiente deciden regresar al fuselaje. Pero de haber seguido por esa vía, se sabe hoy que a solo 3 días caminando hubiesen llegado a las Termas del Flaco, un hotel que aunque solo funcionaba en diciembre y enero, podía guarecerlos y que tenía vigilantes viviendo en él. El 19 de noviembre, de vuelta en el fuselaje, llegaron con la noticia de que esa ruta, según lo que habían visto, era imposible y que querían intentar reparar la radio con las baterías del avión que encontraron en la cola. En el fuselaje también les tenían noticias tristes a ellos. Había fallecido el vasco, Rafael Echavarren, el otro herido de las hamacas. La decisión era llevar el radio hacia la cola e intentar arreglarla allí, porque hacerlo al revés hubiese sido demasiado pesado. Decidieron llevar consigo a Roy Harley, quien había arreglado el pequeño radio que encontraron y quien estudiaba 1er año de ingeniería, pero que no sabía absolutamente nada de radios de aviones. Se les ocurrió además que el material aislante les podía servir porque era impermeable. Intentando arreglar la radio duraron días, pero fue en vano, no lo consiguieron y tuvieron que regresar al fuselaje. Como empieza a subir la temperatura conforme entra diciembre, empezaron a enfrentarse a nuevos retos también. La carne que cortan empieza a descomponerse con más rapidez, lo que ahora les provocaba un total desorden intestinal, y pasaron de no poder ir al baño durante semanas a no poder controlarlo. Además, las infecciones de las heridas empiezan a aflorar, como es el caso de Numa, quien se había herido un pie y empezaba a enfermar cada vez más. Tenían además heridas todos en la espalda de dormir contra las duras paredes del fuselaje y el piso del avión. Irónico era que el calor, que tanto anhelaban de llegar del todo, podría matarlos.
Pero ¿qué pasaba del otro lado? ¿Qué pasaba con los padres y las familias de estas personas? Lejos de la montaña, los padres de los muchachos habían estado involucrados activamente en la búsqueda desde el día 1. Pero cuando la búsqueda oficial se canceló y los aviones no encontraron nada, muchos padres y madres que aún sentían a sus hijos vivos recurrieron a otros métodos. Es el caso del pintor Carlos Páez Vilaró, el padre de Carlitos, quien continuó su propia búsqueda también sin éxito, e incluso llegó a solicitar la ayuda de un vidente holandés, Gerard Crozet. El vidente decía que el avión había caído cerca de una laguna turquesa y que definitivamente había sobrevivientes. Hasta donde les habían dicho los videntes, hasta ahí llegaron los padres, con servicios de búsqueda de rescate, pero nunca llegaron al avión, y se arriesgaron tanto que llegaron a hacer viajes en avión buscándolos, que estuvieron a punto de tener no uno, sino 2 accidentes de avión en 2 ocasiones diferentes. El padre de Carlitos escribiría luego un libro que se llama Entre mi hijo y yo, la luna, y que relata estos episodios. Estas búsquedas de sus familias coincidían en el tiempo con la caminata final de Nando Parrado y Roberto Canessa. Mientras sus padres los buscaban, sus hijos salían a su encuentro. El 11 de diciembre falleció Numa Turcati, la última muerte antes del rescate. El fallecimiento del amigo querido por todos precipitó la salida y convenció a Roberto Canessa de que era urgente. 3 días antes de la muerte de Numa, el grupo había tenido una discusión porque Roberto continuaba retrasando la salida porque no quería que por la precipitación fallaran. Aunque no se muestra en la película de la misma manera, justo 3 días antes, Gustavo Cervino había hecho sin darse cuenta otra premonición. Tratando de hacer que los expedicionarios salieran, les dijo que había miembros del grupo que ya le faltaba muy poco para morir, que a Numa, por ejemplo, le faltaban 3 días para morirse, y que a Javier y a Roy unos 15. Lo dijo para apresurar a Roberto, pero con Numa se cumplió. Y el 12 de diciembre el grupo de 3 salió para la expedición final. A la expedición final iban Nando, Roberto y Tintín, quien llevaba la carga más pesada de los 3 porque era el más fuerte. Se estima que su mochila pesaba aproximadamente 40 kilos. 2 días después, los 3 llegaron a lo que hoy se conoce como el Monte Seler, y se llama así porque al llegar Nando escribió en un papel ese nombre como homenaje a su padre, que era el pensamiento e impulso que desde la muerte de su madre y su hermana lo impulsaba a salir de la cordillera. Al llegar allí los chicos se desmoralizaron enormemente, porque no encontraron en ninguna dirección nada que les pudiera confirmar que saldrían vivos de allí. Tomaron una decisión definitiva. Mandaban a Tintín de regreso para quedarse con su parte de la comida, porque su caminata duraría mucho más de lo que habían previsto. Así que a Tintín le tocó hacer el viaje hasta el avión totalmente solo. Nando y Canessa continuaron caminando por 10 días, enfrentándose a las noches aún heladas. Poco a poco se esperanzaban encontrando lo que a ellos les parecía eran indicios de estar llegando a donde debían. Empezaron a ver de cielo, vegetación. Ya era el 20 de diciembre cuando, agotados por los fuertes días de caminata y con Roberto enfermo, vieron a un hombre a caballo con un sombrero. Su nombre era Sergio Catalán. Un río los dividía, pero el hombre logra entenderlos. Y es ahí cuando él le tira papel y Nando de vuelta le tira la famosa nota donde les explica quiénes son. Y el hombre responde con un gesto de mañana y les tira pan para que coman. Algo que no se ve en la película es que el señor Sergio tuvo que andar 8 horas a caballo y otras tantas en autobús hasta llegar donde las autoridades y conseguir ayuda para los chicos. Al otro día, un señor que trabajaba con don Sergio, el señor Armando Cerda, los ayuda a cruzar el río y los reguarda en una pequeña caseta donde les ofrece comida que Nando y Roberto devoraron. El lugar al que habían llegado se llamaba Los Maitenes. Esa tarde, cuando ya habían pasado una noche, llegó una patrulla con al menos 10 carabineros. Cuando les explicaron dónde estaban los sobrevivientes, se dieron cuenta de que el rescate obligatoriamente tendría que ser por aire, así que se demoraron otro día más. Y el 22 de diciembre, Nando acompañó a los rescatistas en el helicóptero, donde solo pudieron llevarse a la mitad de los sobrevivientes. La otra mitad tuvo que dormir una noche más en el fuselaje. Del equipo de rescatistas que pasó la noche, solo Sergio Díaz accedió a pasar la noche con ellos en el fuselaje. Curiosamente, al otro día cumplía años, así que el grupo, a mitad de la noche, le cantó. Cuando se tuvo la lista definitiva de los sobrevivientes, el señor Carlos Vilaró, el padre de Carlito Páez, la lee para Radio Carve. Fernando, bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. Tuve
Al día siguiente, el resto de los sobrevivientes fue transportados a los Maitenes, luego al Hospital de San Fernando y luego a Santiago, en Chile. El estado físico de los sobrevivientes era penoso. Todos habían perdido una gran cantidad de kilos. El caso de Roy Harley fue especialmente dramático porque salió de la cordillera pesando 35 kilos y tuvo que durar 15 días ingresado. Todos estaban gravemente desnutridos. Todos los sobrevivientes fueron dados de alta el 23 de diciembre para que fuesen trasladados al hotel junto a sus familiares. Y se consideró este hecho para que pudieran pasar la Nochebuena con sus seres queridos. La excepción fueron Javier Metol y Roy Harley, que debieron permanecer ingresados mucho más tiempo en el hospital. La película termina en ese momento y no muestra lo que pasó después. A los sobrevivientes y a sus familias los alojaron en el Hotel Sheraton y a los familiares de los que no regresaron en otro hotel. En ambos hoteles se vivían momentos muy diferentes. El grupo había decidido ser honesto con lo referente a la manera en la que se alimentaron, pero desde el rescate y su llegada a los Maitenes, los periodistas no los dejaban respirar y la situación empezaba a salirse un poco de control. Por respeto a los familiares, preferían hablar del tema una vez en Uruguay y con la calma y el respeto que entendían se debía tratar. El diario El Mercurio de Santiago publica entonces una portada con el reportaje y haciendo mención de lo que tuvieron que hacer para alimentarse. Otros diarios filtraron una foto donde se puede ver claramente una pierna humana. Con esto, los sobrevivientes se ven en la obligación de hacer una rueda de prensa al llegar a Montevideo el 28 de diciembre. El All Christians Rugby Club fue el encargado de preparar todo y acondicionar el salón de actos con una mesa y micrófonos, y hasta allí fueron los periodistas, familiares de sobrevivientes y familiares de fallecidos. Estaban angustiados sobre cómo abordar el tema del alimento y no sabían de qué manera hablar correctamente de un tema tan delicado. Pancho Delgado, en un discurso muy breve y totalmente improvisado, hizo referencia a la comunión íntima que para ellos había significado usar el cuerpo de sus amigos como alimento y así poder sobrevivir. La breve intervención de Pancho dejó a todos sin habla y los periodistas decidieron no preguntar nada más. En enero de 1973, rescatistas subieron hasta el lugar del accidente y prendieron fuego a los restos del avión. Con la compañía y la bendición de un sacerdote, también sepultaron a todos los cuerpos y restos que pudieron encontrar, donde hoy descansan bajo una cruz, a excepción del cuerpo de Rafael Echavarren, cuyos restos su padre fue a buscar para ponerlos a descansar en Uruguay, tal como había sido el deseo de su hijo. Rafael era el que siempre decía que él regresaba a Uruguay. En diversas ocasiones, algunos de los sobrevivientes han expresado sus experiencias sobre los acontecimientos ocurridos en el Colegio Estela Maris en ese día en específico, el día de la rueda de prensa. Enaltecen la manera en que su amigo Pancho Delgado abordó el tema con sensibilidad y consideración y aprecian cómo los medios de comunicación, en ese momento, comprendieron la gravedad de lo sucedido. Admiran la decisión de la prensa de en ese momento no profundizar más en la herida, mostrando respeto hacia ellos y las familias de los fallecidos. La respuesta solidaria con el aplauso de pie de quienes estaban presentes les brindó consuelo y renovó su determinación para intentar recuperar sus vidas, tal como eran, en la medida de lo posible, antes del trágico suceso. 16 sobrevivientes regresaron a sus hogares, mientras que lamentablemente otras 29 personas no tuvieron la misma suerte. Las familias de los fallecidos experimentaron una montaña rusa emocional durante esos días. Al inicio, con la presencia de Roberto y Fernando, cuando regresaron, eso renovó las esperanzas de que sus seres queridos dados por muertos estuvieran realmente con vida. Sin embargo, la lista final de supervivientes significó, para muchas familias, la pérdida definitiva. Afrontar la realidad de que no solo habían fallecido, sino que también podrían haber sido consumidos, fue un golpe devastador para muchas madres y familiares, y es muy entendible. Pasó tiempo antes de que pudieran reentablar relaciones con los sobrevivientes porque su presencia les recordaba la dura ausencia de sus hijos. Las madres de 13 de los fallecidos fundaron 9 meses después de la tragedia la biblioteca Nuestros Hijos, desde donde buscaban y siguen buscando dar lo que tienen para quienes lo necesitan, como una vez hicieron sus hijos en la cordillera. Y eso es lo que hace que yo me sienta madre, porque sé que todos tienen un pedacito de mi hijo adentro. Algunas familias optaron y siguen optando por el silencio absoluto como una medida para mitigar el dolor, entendiblemente. De hecho, muchos de los sobrevivientes no habían conseguido hablar sino hasta 30 años después, cuando empezaron a dar sus testimonios para la realización del libro y posterior película Viven. Hoy, algunos sobrevivientes prefieren hablarlo poco.
La mayoría, sin embargo, ha comprendido hasta qué medida su historia afecta e impresiona a quienes la conocen, y continúan dando su testimonio. Reconocen que todos vivieron la cordillera y lo que allí ocurrió de distintas maneras. Muchos coinciden en que esos meses en los que la situación les exigió ser primitivos, esos días en los que la muerte les respiró al oído una y otra vez, allí en la cordillera, despojados de todo lo que hasta ese momento consideraban importante, encontraron el verdadero sentido de la vida. Digo, yo nunca en mi vida conocí un grupo igual a este, donde cada uno, donde todo lo que lo ves acá, más los que faltan, eran imprescindibles. Ninguno de nosotros se podía haber salvado solo, todos dependíamos de todos y nadie era más que nadie.